Hola de nuevo. Vamos a ver la práctica del tema 3. La práctica se llama Cerasa y tiene dos objetivos. Va a ser la primera vez en la que veas el proceso completo hasta llegar a unos estados previsionales. Vamos a llegar a un balance previsional, una cuenta de resultados previsional, y bueno, deberíamos llegar a un estado de tesorería previsional, pero nos vamos a quedar en una estimación del saldo final de tesorería. ¿Para qué? Para ver si nos va a hacer falta o no financiación externa, ajena. A ver si vamos a ganar dinero. Una cosa es el resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias, pérdida o beneficio, y otra cosa es el resultado financiero, si vamos a generar tesorería o no con la actividad. Por lo tanto, en primer lugar, vamos a cerrar el ciclo del proceso presupuestario. Y en segundo lugar, vamos a aprovechar la práctica para hablar de un concepto muy interesante que proviene de la teoría de las limitaciones, y es el concepto de cuello de botella, que es el punto de un proceso productivo en el que tenemos la menor velocidad de todo el proceso de producción. Es decir, una empresa será más o menos eficaz, es decir, fabricará más o menos en función de cuánto mejore la eficiencia en el punto en el que se limita su actividad. Por lo tanto, ahí vamos a trabajar con los cuellos de botella. Tenéis el enunciado con todos los datos de estimaciones de tiempos y este sería el enunciado. El enunciado, pues dicen el señor García, se incorpora a Cerasa como responsable de producción el 7 de abril del 2013. La empresa fabrica un único tipo de producto, de piezas, en dos fases. La primera fabrica las piezas en un torno mecánico y la segunda en un horno. En cada fase trabajan dos operarios durante 8 horas diarias, de 6 a 14 horas, siendo posible la realización de horas extraordinarias según convenio colectivo. Cabe la posibilidad de ajustar los horarios siempre que sea después de las 6 de la mañana sin coste alguno. La velocidad capacidad del proceso de la primera fase es de 6 piezas por hora y el horno admite hasta 40 piezas. El horno requiere un calentamiento de 3 horas hasta que alcanza la temperatura óptima y el proceso dura otras 3 horas más. El coste por hora de maquinaria, energía y mantenimiento, los costes extraordinarios. En cuanto a las horas extraordinarias, no es que sean costes extraordinarios, sino que son costes de horas extraordinarias, y el coste de materia prima lo tenemos en esta tabla. Tenemos coste por hora de maquinaria para el torno de 6 euros la hora, para el horno de 24 horas la hora. En horas extraordinarias 36 euros para el torno y 72 para el horno. Por cada pieza fabricada en el torno consumimos 13 euros, 1 euro en el horno. Y luego tenemos costes fijos, 2 epígrafes, sueldos y salarios, 100 euros al día en ambos casos. Y la amortización 32 para el torno, 14 para el horno. El precio de venta son 24 euros la pieza. La fase de tratamiento de calor requiere de los operarios para la carga del horno, que lleva 1 hora, empiezan a cargar 1 hora antes de que empiece el funcionamiento del horno, y tiene pendiente el vencimiento una deuda, pone por proveedores en enlaces con entidades de crédito el día 5, la empresa vende al contado, los proveedores, el día 5 se refiere al sábado del día siguiente, los proveedores solicitan esa semana que las compras se paguen el sábado, por lo que debe acudir a un crédito bancario el día 6. Las unidades se han vendido según salen del horno, por lo que no hay existencias de producto terminado, y se adjuntan los balances de situación inicial y final de esa semana, así como la cuenta de pérdidas y ganancias, que esto es a donde vamos a llegar. Es decir, este es el balance de partida que nos van a dar y nosotros vamos a hacer esta cuenta de pérdidas y ganancias, vamos a hacer el saldo de tesorería y vamos a llegar al balance de situación final y con una estimación, una explicación de por qué ha variado la tesorería. ¿De acuerdo? La cuestión está que al principio tenemos 60 euros en la tesorería y al final no tenemos nada, cero. Por lo tanto, tenemos una disminución de tesorería de 60 euros. Se pide presentar el programa de producción, la cuenta de resultados, saldo total, para la semana 14, sería la semana siguiente, aunque bueno, se puede trabajar rehaciendo el mismo cálculo para la semana 13. Nos piden unas tablas de cálculo de unidades que vamos a hacer ahora y se adjunta un anexo con el programa de producción de la semana 13, que lo vamos a hacer también, y en caso de ser necesario, si decides comprar otro torno, habría que invertir 164.221 euros más y 93.000 para el horno. Entonces, lo que es el calendario de producción sería un lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, ¿de acuerdo? Con el total de producción y cálculo de costes, y cómo funcionan estas tablas, que son las que vamos a elaborar. Tenemos por filas las horas.
la actividad empieza a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana no hay nada. El horno está parado, no hay piezas, no está en marcha el torno, por lo tanto no hay velocidad y no hay piezas acumuladas. A las 6 se pone en marcha. A las 7 de la mañana llevamos una hora funcionando. Eso significa que a 6 piezas la hora habremos fabricado 6 piezas en el torno. Y el horno llevará una hora calentando. No tiene producción porque tarda 3 horas en calentar. A las 8 seguimos trabajando a 6 piezas la hora, tendremos 12, a las 9, 18, y después de 3 horas arranca el horno. Pero cuando arranca el horno solo tengo 18 piezas del torno, por lo tanto aquí tengo un cuello de botella. ¿De acuerdo? No puedo llegar a 40. Meto las 18 piezas en el horno y sigo fabricando en el torno. Por lo tanto, 18 menos 18, 0, más 6, 6. Más 6, 12, más 6, 18, más 6, 24, más 6, 30. Las 18 piezas están 3 horas en el horno y salen. Y luego lo paro porque me hacen falta 3 horas para hacer otra tanda y solo me quedan 2 por aquí. Hay que tener en cuenta que el horno descarga de manera automática. El tema está en que el primer día habré fabricado 48 piezas en el torno, de las cuales 18 se han terminado en el horno y 48 menos 18, 30 son semiterminadas que pasan al martes. El martes empieza el torno con 30, más 6, 36, más 6, 42, más 6, 48. 3 horas de calentamiento, y como ya tengo 48, saco 40. 48 menos 40, 8. Más 6, 14. Más 6, 20, más 6, 26, más 6, 32, más 6, 38. Acabo el martes con 8 piezas más de las que empecé. Porque como he fabricado 48, pero 40 las he mandado al horno, 48 menos 40 son 8, más 30, 38. Así haríamos miércoles, jueves y viernes. De tal manera que el viernes acabaríamos con 62 piezas de semiterminado. Y habríamos trabajado en el horno 40 piezas durante 4 días, más 18 piezas un día. 178 piezas. ¿Vale? ¿Hasta aquí? Bien, vamos a construir las tablas para calcular el coste unitario por pieza del torno, coste unitario por pieza del horno, y vamos a ver que si sumo el coste del torno y el horno sale a 25 euros la unidad. Como lo estoy vendiendo a 24, voy a tener una pérdida de 178 euros porque os he vendido 178 unidades que he sacado del, como decíamos, del horno. Y es lo que vamos a hacer en la hoja de cálculo. Nos vamos a la hoja de cálculo, que se llama CGD Cerasa 640. Tiene una primera parte de enunciado en la que vemos que tenemos un torno y un horno, 6 piezas la hora, 40 piezas el lote del horno, 3 horas de proceso de recocido, 3 horas de calentamiento, existencias iniciales a la espera del horno. En principio vamos a trabajar con 0, ¿de acuerdo? Están 62, pero vamos a poner 0, y el máximo es de 640. La hoja de cálculo, como siempre, está preparada para que nos dé un código para mandar en el formulario, y una vez que leáis la teoría hay que contestar a estas preguntas aquí, ¿de acuerdo? Las contestáis aquí, ¿vale? Entonces nos vamos a los cálculos, ¿vale? Y estaríamos en la semana 13 y empezamos el lunes. El lunes tendríamos el torno fabricando a 6 piezas la hora durante 8 horas. Como no hay piezas, como decíamos, al arranque inicial, 0. Habríamos sacado 48, pero como el horno lo vamos a poner en marcha y solo tenemos 18 piezas, las 18 piezas que llevamos al horno se las restamos al torno. ¿De acuerdo? No se ve aquí porque está en azul, pero es C10 más... bueno, está antes, C10 más B11 menos E11. No se ve a la izquierda porque está en azul el C. Bien. Por lo tanto, las 18 están durante 3 horas, las mismas 18 están durante 3 horas en el horno y son las que van a salir una vez pasado ese periodo. Así que al final del primer día fabricamos 48 piezas en el torno, de las cuales 30 quedan sin terminar, 18 se terminan. Las que quedan pendientes el lunes pasan al martes.
y repetimos el proceso. Vamos a estar trabajando a 8 piezas la hora, exactamente igual en el horno, salvo que vamos a sacar del torno 40 piezas para hacer un lote completo, no 48, porque el horno solo me acepta 40, con lo cual serían 48 menos 40, 8 más 6, 14. Y así para todos los días. Si yo copio y pego los cálculos para los 5 días, tendría hechos los programas de producción completos y llegaría a las 62 piezas de semiterminado que tenemos en el enunciado. ¿De acuerdo? ¿Vale? Por lo tanto, en el torno, el lunes habremos fabricado 48, el martes 48, el miércoles 48, el jueves 48 y el viernes 48. Y en 8 horas, porque el torno funciona 8 horas cada día. Mientras que el horno habremos fabricado 18 el lunes, 40 el martes, 40 el miércoles, 40 el jueves y 40 el viernes. 138. Pero este funciona 6 horas en consumos variables. Costes variables 6 horas. La plantilla está 8 horas, hay 2 horas que estarán limpiando o que simplemente se pierden. No tiene actividad en el horno. Vamos a por los costes. Por cada hora que el torno está en marcha, son 6 euros. Por cada hora que el torno está en marcha, son 6 euros. Por lo tanto, 48 euros para cada día. Por cada unidad de producto terminado que se fabrica, vale 13 euros en materiales. Fijo la celda para copiar y pegar y son 624 euros. Los costes fijos son 100 euros de nómina y 32 de amortización. Con lo que tenemos un coste total, que es la suma de todos los costes, y un coste unitario, que es el coste total entre el número de unidades. Si copiamos y pegamos, tendremos el cálculo completo, que son los 16,75 euros que habíamos visto en el enunciado. Hacemos exactamente igual para el horno. Vamos allá. El horno son 3 horas de calentamiento más 3 horas de actividad. A un coste por hora, este es más caro, 24 euros la hora. 144 euros al día. En este caso, de energía y todo lo que es costes variables de las máquinas. Los materiales por cada unidad es 1 euro. Por lo tanto, el lunes baja un poco el coste porque tengo 18 unidades, sube el resto de los días. Y en los costes fijos, sueldos y salarios, más la amortización, que la amortización es un poco más barata que en el caso del torno. Copiamos y pegamos, hacemos la suma y calculamos el coste por unidad, que lógicamente el lunes, el coste total del lunes va a ser inferior, pero el coste unitario va a ser superior. Entonces aquí es donde estamos viendo que el cuello de botella, lo tenemos en el horno. ¿Por qué? Pues porque mientras el torno en 8 horas está haciendo 48 unidades, el horno en 8 horas está haciendo 40 frente a 48. Incluso el lunes es mucho peor, porque el lunes el torno hace 48 y el horno solo hace 18. Por lo tanto, la producción se nos está acumulando
a la entrada del cuello de botella, que en este momento es el horno. Bien, y el coste, como decíamos, es de 25 euros la unidad, porque hemos calculado los totales, estaba ya preparado para calcular los totales semanales y prorratearlos, calcular un coste medio. Muy bien. Vamos a preparar el balance de situación previsional. El objetivo sería llegar a este balance previsional. Entonces, las ventas, las 178, son las unidades que hemos terminado que salen del horno. Y 50, ¿vale? 178. ¿De acuerdo? A 24 euros la unidad, 4.272. La variación de semiterminado, o existencias de semiterminado. Las existencias finales, o el valor de las existencias finales, son las 62 unidades que tenemos al final, que están torneadas al coste medio. Se puede utilizar el viernes, pero vamos a valorarlas a coste medio semanal, precio medio semanal. A 16,75 son 1.038. Por lo tanto, la variación de semiterminado es el valor de las existencias finales menos 1.038 menos las iniciales, quedan 0. Así que tengo un aumento de 1.039, 1.038,50, 1.039. ¿De acuerdo? Dejamos fuera los decimales. Los costes de los materiales con signo negativo para restar, menos 3.120, menos 178. El coste variable de energía, costes variables, menos 240, menos 720. Con eso tendríamos un margen de contribución, que es la suma de los 4 valores hasta aquí, 1053. Los costes fijos, menos 570, menos 660. Eso hace que, como habíamos hablado, por cada unidad que vendemos, perdemos 1 euro. Vendemos en 24 algo que nos cuesta 25. Bien, pero ¿qué pasa con la tesorería? Al inicio teníamos 60 euros. Si todo lo que se vende se cobra al contado y no queda nada pendiente de cobro, ¿de acuerdo? ¿Vale? Estamos con la semana 14, habíamos dicho. Los pagos, en este caso, serían todos los gastos que suponen que se pagan, gastos que llevan coste, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estaríamos diciendo que los materiales se pagan, la energía se paga, y luego los costes fijos se paga la nómina, porque las amortizaciones no se pagan. Por lo tanto, estas las vamos a recalcular otra vez. Es decir, menos la nómina del torno por 5 días, menos la nómina del horno por 5 días, menos, y nos dicen que se devuelve el préstamo, 2.656. Esto hace que por 5. Ahí. Esto hace que el saldo final de tesorería es negativo. Es decir, no nos va a llegar el dinero. Como vamos a perder vamos a tener un resultado negativo y encima hay que devolver un préstamo, nos faltan 3.582. Vamos a tener que ir al banco de nuevo. Bien, vamos a elaborar el balance final. La maquinaria, pues es el valor inicial menos la amortización correspondiente a 5 días del torno y el horno. Por lo tanto, 257, 399 con 00. La tesorería es 0 porque tenemos que pedir préstamos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, activo circulante, activo corriente 1038, el inmovilizado 257. Si sumamos, tenemos 258.437,50. Bien, el capital social no cambia, tampoco las reservas. El resultado acumulado son las 178, con lo cual
el neto patrimonial es de 180. Las deudas son las mismas a largo plazo, pero a corto plazo sabemos que nos faltan 3.582. De tal modo que si sumamos ahora neto más pasivos, debería darnos igual al total del activo. Esta celda de aquí lo que hace es calcularnos la diferencia, esto tendría que ser 0. Si nos cuadra, es decir, que el balance da igual, eso significa que no tenemos errores matemáticos. No significa que la contabilidad esté perfecta, simplemente que no tenemos errores matemáticos. Hay un par de indicadores, que es la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera, que simplemente aquí hacemos una pequeña introducción. La rentabilidad económica es una medida del resultado de la inversión. La podemos calcular a partir del resultado antes de intereses e impuestos, como en este caso, en este ejercicio, no tenemos en cuenta impuestos ni gastos financieros, serían las 178 dividido entre la inversión, 257. Y si tenemos en cuenta la rentabilidad para el accionista, sería sobre el neto patrimonial, por lo tanto tenemos unas rentabilidades negativas. ¿Por qué nos hace falta tanto dinero a la hora de financiar la actividad de la semana? Pues porque si analizamos el cash flow, la capacidad de autofinanciación, en realidad el beneficio era de 178, pero con la amortización de 5 días del torno y del horno, deberíamos de haber tenido en caja al final de la semana 53 euros. Pero como tenemos 1038,50 invertidos en existencias, además hemos devuelto deuda a las entidades de crédito, nos hemos visto obligados a pedir un nuevo préstamo para poder cuadrar la tesorería. Es decir, que al final hemos tenido una disminución de tesorería de 60. ¿Es eso cierto? Pues sí, porque al inicio teníamos 60, al final no nos queda nada, así que la tesorería final menos la inicial implica una disminución de 60. Por eso disminuye la tesorería, porque aunque la amortización podría compensar la pérdida, en realidad como no hemos vendido parte de la producción y hay unos costes que están pagados, los gastos que hemos afrontado están pagados, de 1039 ahí ya tenemos un déficit de tesorería de partida. Como además luego hemos devuelto la deuda, pues necesariamente nos hace falta aumentar una nueva deuda teniendo en cuenta las 53 de capacidad de autofinanciación generada. Y este sería el ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues lo que habría que hacer es para esta semana, o bien para la siguiente, pero podemos sobre esta misma semana, cambiando el número de tornos y el número de hornos, rehacer el cálculo. Y una vez que lo tengáis, poniendo vuestro DNI, os va a cambiar las velocidades. Y entonces tendríais que reajustar con ese número de tornos y de hornos a estas velocidades los cálculos. ¿De acuerdo? ¿Vale? Automáticamente te los va a sacar, pero deberíais de ajustarlo para ver, sobre todo tened cuidado con estos costes fijos porque aquí vienen las amortizaciones, entonces en realidad sobre todo hay que tener cuidado con todo lo que tiene que ver con amortizaciones y plantilla, para ver cuántas personas metes en el torno y en el horno y ver un poco cómo reajustar la producción. Una vez que tengáis hecho esto, ponéis el nombre, copiáis el código, ¿de acuerdo? Lo copiáis directamente, no aquí arriba, abrís el formulario, ¿vale? Y lo pegáis. Inicialmente sería interesante que contestarais a las 4 preguntas para luego pegarlas también en el formulario. La hoja de cálculo es importante que no arrastréis las celdas porque si no se estropea el código, ¿de acuerdo? ¿Vale? Si te equivocas, no borras y empiezas de nuevo, ¿de acuerdo? ¿Vale? En realidad se os pide que reviséis los cálculos, bueno, si os están dando los tendréis que rehacer vosotros, así que no os preocupéis por estos apartados, directamente lo hacéis sobre la marcha. Y nada más, para cualquier duda, tutoría o cuestión, pues me mandáis un email y si no os pasáis por aquí por la facultad. Y nada, creo que está todo. Un saludo.